2, en este ejercicio vamos a estar resolviendo un ejercicio sobre impuestos laborales y oferta de trabajo. Entonces lo que nosotros vamos a estar mirando es cómo los impuestos laborales van a estar afectando el nivel de empleo, ¿sí? La cantidad de gente que trabaja o la cantidad de horas trabajadas y el nivel de salario. Entonces, obviamente uno como agencia de recaudación tiene que afrontar ciertos gastos públicos, entonces le gustaría financiarse con impuestos. Uno de los tantos impuestos que puede hacer es financiarse con impuestos al trabajo, a la oferta de trabajo. Pero uno no puede dejar de tener en cuenta que eso va a tener efectos indirectos sobre las demás variables. Entonces, suponer que la oferta de trabajo viene dada por L ofrecido igual a menos 100 más 200 por W neto. ¿Sí? La oferta de trabajo, recordemos que es la que se ofrecen los trabajadores al mercado de trabajo, con lo cual un salario más alto implica que la gente está dispuesto a trabajar más horas, sacrificando horas de ocio. Y donde WN es el salario neto, que es el que recibe el trabajador luego de impuestos, y el salario bruto antes de impuestos se ha fijado en 10 pesos. Acá va a ser sencillo, digo, la demanda de trabajo siempre va a pagar 10 pesos por cada hora trabajada. Entonces, si los ingresos laborales se graban con una tasa ad valorem, hallar una expresión de la recaudación impositiva como función de la tasa del impuesto. Entonces, lo que nos está preguntando acá es, y luego nos va a hacer una pregunta sobre graficar, y luego sobre curva de Laffer, y determinar la tasa impositiva máxima que haría la recaudación del impuesto. Acá lo que nos está preguntando es, bueno, dado que yo te voy a gravar tus ingresos laborales, voy a tener una función de recaudación que va a estar en función de la alícuota que yo te pongo. Y a mí lo que me gustaría es, bueno, como agente recaudador, si te pongo una alícuota alta, te cobro más por cada hora trabajada, pero probablemente eso genere efectos en que vos trabajes menos, porque estás recibiendo menos, y entonces una de las fuerzas que va a estar interfiriendo en la recaudación, por un lado va a ser que si yo pongo alícuotas más altas, por cada hora trabajada recaudo más, pero si la gente trabaja menos, en el total voy a estar recaudando menos por la cantidad de horas, menos cantidad de horas. Entonces siempre voy a tener un trade-off, una disyuntiva entre subir impuestos y bajarlos. Y vamos a estar analizando un poquito todo eso. Entonces, si los ingresos laborales se graban a una tasa ad valorem, T, haya una expresión de la recaudación impositiva como función de la tasa del impuesto. Entonces, yo acá tengo la oferta de trabajo, que viene en el enunciado. Si WN es el salario neto, entonces WB es el salario bruto. Lo vamos a llamar de esta manera. Y WN, que es el salario neto, ¿cómo lo puedo escribir? Bueno, lo puedo escribir como el W bruto por 1 menos la alícuota impositiva, lo que se queda al Estado por el salario. Fíjense que si la alícuota fuese 20% del salario bruto, entonces te queda 1 menos 0,2, 0,8 el W neto, te queda como el 0,8 del W bruto. Entonces W neto nosotros lo podemos escribir como 1 menos 10 por T. 1 menos T por 10. ¿Por qué 10? Porque es el salario bruto que tiene el enunciado. Nosotros ahora necesitamos la recaudación, pero primero busquemos la recaudación por hora trabajada. Y bueno, la recaudación por hora trabajada, ¿cuál es? Bueno, justamente es la diferencia entre lo que paga el demandante de trabajo, lo que paga la empresa, y lo que recibe el trabajador, que es WB menos WN. Si ustedes hacen la cuenta, como nosotros vinimos haciéndola hasta recién, nos queda que la recaudación por hora trabajada es 10 por T. O sea, en nuestro caso hipotético, si T es 20% y el salario horario es 10, por cada hora que vos trabajes vas a pagar 10 por 0,2, 2 pesos de impuesto. Bien. Y entonces la recaudación total, ¿cómo la puedo escribir? Y bueno, la recaudación total es la reca por hora trabajada multiplicada por las horas trabajadas.
Si nosotros hacemos esta cuenta, la recaudación por hora trabajada es 10 por T, y me queda que las horas trabajadas es L ofrecida, que me la daba el enunciado. Entonces, esto lo reemplazo acá, que es menos 100 más 200 por WN, igual a 10T menos todo esto. Y si yo reemplazo todo, me queda una función de reca que va a depender de la alícuota impositiva, 19.000 por T menos 20.000 por T cuadrado. Y esta es la función de recaudación, que va a depender exclusivamente de la alícuota impositiva. ¿Por qué? Porque yo ya le dije cuál era el salario bruto y yo ya le dije cuál era la oferta de trabajo. Entonces, el trade-off que yo hoy les mencionaba antes es el siguiente. Si yo aumento la alícuota impositiva, por un lado, te aumento la recaudación por hora trabajada, pero por el otro, seguramente las horas trabajadas caigan. Entonces vas a tener una disyuntiva entre que por un lado este término va a subir, por el otro va a bajar, y no es claro cuál es el efecto total sobre la recaudación. Que a priori uno diría, bueno, si suben los impuestos sube la recaudación, pero no es obvio que sea así. Y fíjense que esta función es una función cuadrática, donde tiene concavidad hacia abajo, porque este término es negativo. Entonces lo que me está diciendo es que yo voy a tener una función de este estilo. Que si yo la grafico, y traten de hacerlo, acá yo tengo la alícuota impositiva, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, y la cantidad recaudada en función de la alícuota. Entonces, cuando la alícuota es 0,2, la función de recaudación me dice que voy a estar recaudando esta cantidad. Cuando la alícuota es 0,4, voy a estar recaudando esta cantidad. Va a llegar un punto en donde aumentar la alícuota genera que la recaudación total caiga. Incluso teóricamente hasta podría ser negativa, pero bueno, este es un caso extremo. Pero esto es por la particularidad de la función. Fíjense que la función va de 0 al 100%. Entonces, si en un momento del tiempo el gobierno está fijando una tasa impositiva del 70%, ¿qué recomendación harían los responsables de la política impositiva? Y bueno, acá simplemente tenemos que ir al gráfico. Si la tasa impositiva fuese del 70%, estaríamos en un punto como este, 0,7. Entonces, y esta sería la recaudación. ¿Y qué es lo que me recomendaría hacer? Bueno, si mi objetivo es aumentar la recaudación, movete para la izquierda. Bajá la alícuota impositiva, que podría llegar a la situación en donde te aumenta la recaudación y aumenta la cantidad de horas trabajadas. Entonces, del gráfico se desprende que la recaudación sería mayor para tasas impositivas inferiores al 70%. Y acá pueden leer, reemplazando la expresión de arriba, se tiene que la recaudación es igual a 3.500 si t es igual a 0,7. Y si t es igual a 0,69, por ejemplo, bajo un punto porcentual, la recaudación sube a 3.588. Entonces, parecería que está claro que habría que bajar los impuestos acá. Ahora, el enunciado nos pregunta, bueno, dado que nosotros tenemos esta función, podríamos calcular cuál sería la alícuota óptima. En términos, óptima con el objetivo de maximizar la recaudación. Y simplemente lo que habría que hacer es, bueno, es una función cuadrática con cavidad hacia abajo, por lo tanto tiene un máximo, que ya lo vimos gráficamente, y lo que tenemos que hacer es derivar igualar a 0. Cuando yo hago esto, derivo la recaudación con respecto a la alícuota igual a 0, este t se me va, este 2 se baja acá, me queda 19.000 menos 40.000, y me da que el t estrella para maximizar la recaudación es del 47.5%. Entonces, si el objetivo del gobierno fuese maximizar la recaudación impositiva, cobra el 47.5%. Y así se resuelve el ejercicio. Ahora, puede ser que el gobierno tenga otro tipo de objetivos. Si el objetivo fuese, bueno, tratar de que el empleo sea al máximo, ¿cuál sería la recomendación de política? Y bueno, acá sería bajar los impuestos todo lo que puedas, porque si vos bajás todos los impuestos todo lo que puedas, el salario neto va a ser el mayor posible. Incluso va a ser 10. Y es la única manera para que el empleo suba. ¿Sí? Y podrían calcular cuál sería ese nivel. Ahora,
Supongamos que esta es una actividad que tiene un montón de externalidades, entonces por ahí el gobierno dice, no, bueno, tiene un montón de externalidades negativas, a mí me gustaría que esta empresa no produzca. ¿Sabés qué voy a hacer? Mi manera para solucionarlo es aplicar impuestos al trabajo. Entonces, les voy a hacer el contratar empleados tan caros que la gente va a preferir no salir a trabajar en esa industria. Entonces, fíjense que yo podría calcular cuál es la alícuota óptima, tal que me genera, ¿sí?, recaudación igual a cero, pero por una cuestión de que el empleo ofrecido es cero, ¿sí? Y fíjense que sería cuando WN hace que esto sea cero, ¿sí? El WN, que va a depender, obviamente, depende de T, porque es 1 menos T por WB. Entonces, fíjense que dependiendo del objetivo que yo tenga, la alícuota óptima que voy a estar buscando es distinta. En este caso nos preguntó cuál sería la alícuota óptima para maximizar recaudación. Y bueno, así se resuelve el ejercicio.